día jueves 13, siguiendo con con los 13 de enero del 2022, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, vamos a tener como ponente al doctor Carlos Martínez Amat. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de San Martín de Porres, especialista en pediatría por la Universidad Nacional de Cajamarca y actualmente es médico residente del segundo año de la subespecialidad intensiva pediátrica por la Universidad Ricardo Palma. El tema que va a tratar el doctor Carlos Martínez Amat es ecografía pulmonar en pacientes pediátricos críticos. Debo mencionarles también que el registro de la asistencia se hará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat para poder sumarlo a las notas que tienen los residentes. Doctor Carlos Martínez, adelante y bienvenido. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Mesa. Buenas Continuando con tardes. el desarrollo de las actividades académicas de los jueves científicos, me tocó exponer hoy día lo que es ecografía pulmonar en cuidados críticos pediátricos, ¿no? A ver, vamos comenzando con la exposición. Bueno, esta exposición no tiene ningún conflicto de interés, ¿no? Los objetivos, básicamente, es valorar la importancia de la ecografía pulmonar en el paciente crítico pediátrico, mencionar las patologías pulmonares críticas más frecuentes, donde aplicamos la ecografía pulmonar, incentivar el uso de la ecografía pulmonar como una herramienta de evaluación de los pacientes críticos pediátricos y proyectarnos a realizar estudios en la utilización de la ecografía pulmonar, ¿no? En cuanto a la introducción a esta ponencia, bueno, nosotros podemos decir, miren, observen esta figura en esta primera imagen superior izquierda, donde vemos que existen ya contraindicaciones para trasladar a los pacientes pediátricos críticos, como aquellos pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, estén ventilados o no ventilados, fuera de un entorno de monitoreo, pero que necesitan un apoyo diagnóstico como una radiografía, una tomografía, incluso esperar una radiografía portátil a veces demanda tiempo y tenemos que tomar decisiones inmediatamente porque vemos que nuestro paciente se deteriora progresivamente, ¿no? En la figura superior derecha observamos a estas imágenes tradicionales, como son las radiografías, la tomografía, que implican poca portabilidad, emiten radiación y son imágenes que no están en tiempo real, ¿no? Y a veces, al trasladar a nuestros pacientes críticos, implican más riesgo que beneficio, ¿no? Y aquí, como observan en la imagen inferior derecha, es donde entra a tallar la ecografía, el ultrasonido pulmonar, y que es una alternativa que nos brinda portabilidad, ausencia de radiación e imágenes, sobre todo en tiempo real, ¿no? Pero también existen algunas limitaciones que se ven, como ven en la foto, en la imagen inferior izquierda, ¿no? Como son las lesiones en la piel, en el caso de las quemaduras extensas, ¿no? Que nos limitan a realizar una insonación, ¿no? O también niñitos que tienen apósitos o gasas extensas, ¿no? Los niñitos con obesidad o los hematomas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a ver que evoluciona el ultrasonido pulmonar en pediatría, ¿no? En realidad, en el tiempo, ya en el año del 84, Miller y colaboradores trabajaron con niños de todas las edades, ¿no? Y utilizaron el diagrama de Octoson. Hacían que el paciente se acueste sobre una membrana que cubre un tanque de agua caliente, donde evaluaron varias lesiones pulmonares congénitas, ¿no? También evaluaron infiltrados parenquimales, empiemas, ¿no? Y previamente los pacientes ya contaban con el diagnóstico por examen clínico como cultivos y exámenes se complementaban con lo que son radiografías y tomografías. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver cómo es que se va usando la ecografía, ¿no? En el 86, Rosenberg, en el Hospital Pediátrico de Filadelfia, trabajó utilizando la ecografía como un estudio complementario, ¿no? A la radiografía de tórax.
Básicamente se hizo una evaluación de los problemas del tórax pediátrico, ¿no? Afirmando que la utilidad no depende del aire que se interpone entre la lesión y el transductor, ¿no? Con las ventajas adicionales de estar siempre disponible, no emplear radiaciones ionizantes, no requiere material de contraste y es relativamente barato, ¿no? Siendo ideal en los pacientes pediátricos. Bueno, en cuanto al uso más frecuente ya de la ecografía pulmonar, tenemos que desde los primeros libros, como es el Harrison de Medicina Interna en sus ediciones del 92, ¿no? Que mencionaba que el pulmón es un importante obstáculo para el uso de la ecografía a nivel torácico, básicamente porque pensaban que el aire es incompatible con el ultrasonido. Por eso no le daban una importancia al uso de la ecografía pulmonar en aquellos años, ¿no? Incluso en el 2001 Harrison vuelve a mencionar que la ecografía no era útil para la evaluación del parénquima pulmonar. Pero vemos que a lo largo de los años la ecografía ya se ha ido desarrollando muy lentamente en diversas especialidades, como en neumología, medicina intensiva, anestesiología, medicina de emergencias, donde incluso se han desarrollado protocolos para la aplicación en diferentes circunstancias, ¿no? Un ejemplo de ello es el famoso protocolo Blue, en pacientes con insuficiencia respiratoria, donde a través de unos puntos de exploración y unos patrones ecográficos, podemos diagnosticar la causa de la insuficiencia respiratoria en poco tiempo y sin necesidad de otras pruebas complementarias de imagen, ¿no? Uno de los promotores que más ha desarrollado el uso de la ecografía pulmonar a nivel mundial es este francés, ¿no? Daniel Lichtenstein, en el 97, que hizo ya publicaciones sobre los artefactos que encontraba con la aplicación de dicha herramienta, y que con el pasar de los años fueron tomando gran importancia ya para definir las distintas patologías pulmonares. Bueno, y lo utilizó sobre todo en aquellos pacientes que se encontraban con algún tipo de distrés respiratorio en las unidades de cuidados críticos como las emergencias, las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y ya para lo que es el año 2000 en adelante, ya se comienza a desarrollar el uso de la ecografía en aplicación clínica en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Y en el año 2009 se realizó el primer consenso internacional ya para la aplicación del ultrasonido en pulmón y en la pleura, con la participación de varios países de Europa, de América del Norte, de Asia, ¿no? Logrando ya establecer un comité científico, el cual dio a conocer guías para el manejo de la ecografía, ¿no? Y ya en el 2017 se realizó una revisión donde se establece que la ecografía de tórax es un complemento de imagen importante para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades en los niños. Porque es barato, porque es portátil y porque proporciona información vascular, ¿no? Que se relaciona básicamente con el flujo que no se obtiene de forma no invasiva. Entonces, esta ecografía nos da información que es vital, ¿no? Para nosotros poder resolver problemas en tiempo real, ¿no? No solo eso, sino que la resolución de la ecografía es excelente, lo que nos refieren ya en el 2017, ¿no? Especialmente para las estructuras superficiales, y se revisaron múltiples hallazgos de los tórax pediátricos más comunes, teniendo en cuenta los artefactos normales que vamos a mencionar en esta ponencia, ¿no? Y bueno, ya empezando de lleno esta exposición, tenemos nosotros que definir y diferenciar los diferentes artefactos que vamos a encontrar al hacer el ultrasonido torácico, ¿no? Entonces vamos a definir los artefactos que se presentan en la ecografía pulmonar antes de la aplicación clínica, ya que es importante diferenciarlos para saber lo normal de lo anormal utilizando esta herramienta. Entonces, nos vamos a guiar de dos estructuras que son la pleura y el parénquima pulmonar. Utilizamos dos modos, el modo B y el modo M. El modo B es el bidimensional o el 2D y el modo M es el monoplanar, ¿no? Entonces, en la pleura, en el modo B, vamos a observar el signo del murciélago, la línea pleural, el signo del pulmón deslizante, y en el modo M, el gap pleural, es la hiperecogenicidad, ¿no? que representa el deslizamiento de la pleura. Y en el parénquima, en el modo B, vamos a ver las líneas A, que son líneas horizontales reflejas de la línea pleural, y las líneas verticales, que son líneas B, también llamadas colas de cometa, ¿no? Y en el modo M, el pulmón granuloso y el signo de la playa. Todo esto lo vamos a ver a continuación en las siguientes ilustraciones y videos que he preparado. Acá tenemos, visualizamos a lo que es la pleura en el modo B,
Y vemos desde lo más superficial, que es la piel, el tejido celular subcutáneo, las costillas y el músculo entre las costillas. Y esta línea hiperecogénica, ¿no?, que se ve a la mitad de la figura en horizontal, es la línea pleural. Existen las líneas A, que son las imágenes en espejo que se traducen de la pleura y conforman el parénquima pulmonar. También podemos observar en un plano amplio el signo del murciélago. La sombra de las costillas hipoecogénicas semejan sus alas del murciélago, y la parte central, el cuerpo del murciélago, que vendría a ser el parénquima pulmonar, ¿no? Este signo nos habla de un hallazgo normal de la ecografía pulmonar, ¿no? Acá otra vez podemos observar a las costillas, ¿no?, su sombra acústica que dejan y forman las alas del murciélago, la línea hiperecogénica, que es la línea pleural, y las líneas A en paralelo por debajo, que son espejos de la línea pleural. Todos estos artefactos nos traducen un parénquima pulmonar aireado y normal. En este video observamos igual a la sombra acústica que dejan ambas costillas, vemos algunas líneas A horizontales, otras verticales, que son las líneas B, menos de 3, que semejan colas de cometa. Vemos el signo del pulmón deslizante, vemos cómo la línea pleural se desliza, ¿no? En cada ciclo respiratorio esto es normal, ¿no? Eso se llama el sliding de la línea pleural, que es evidente, ¿no?, en el video. Y esto traduce que estamos frente a un pulmón normal. Entonces ya hemos visto que las líneas A, que son líneas hiperecogénicas, ¿no?, horizontales, similares a la línea pleural, ¿no?, son la imagen, es en espejo, ¿no?, que traduce la línea pleural, que se forman a partir de esa línea, ¿no? Se repiten de modo paralelo, como ven ahí en la figura, ¿no?, y equidistante, ¿no?, hasta el fin de la pantalla. Indican la presencia de aire. Entonces recalcamos que la presencia de líneas A en la ecovisión a través de la ecografía torácica en tórax pediátrico nos está diciendo que hay deslizamiento pulmonar, ¿no?, nos indica ausencia de patología y nos indica un pulmón normal. Entonces los artefactos ya no horizontales, que son las líneas A, sino los artefactos verticales que vamos a encontrar son las líneas B, y son líneas hiperecogénicas perpendiculares a la pleura, que llegan hasta el final de la pantalla. Generalmente son menos de 3, que es lo normal, ¿no? Son también llamadas colas de cometa, porque asemejan todo lo que se deja cuando pasa un cometa, ¿no? Pues, ¿no?, se ve la cola de cometa hasta abajo, hasta el final de la pantalla, ¿no? Y esto se asocia a la presencia de líneas A, ¿no? Con el sliding pulmonar, nosotros podemos decir que este es un pulmón normal, bien aireado. Pero ¿qué pasa cuando estas colas de cometa ya son muchas, son más de 3, ¿no?, y borran las líneas A, ya no hay líneas A? Esto ya nos va a traducir edema intersticial, ¿no?, un paciente con un pulmón congestivo. Cuando cambiamos del modo B al modo M, tenemos acá igual a estos artefactos que vamos a mencionar, y este signo, que es el signo de la playa, ¿no?, que muestra el deslizamiento pulmonar, indicando que ambas pleuras están en contacto, ¿no? Obtenemos un patrón lineal granular, siendo el patrón lineal las olas, ¿no?, que semejan al mar, y las estructuras inmóviles desde la piel a la pleura, ¿no? Vamos a ver más abajo el patrón granular, que es la arena, ¿no?, que es el deslizamiento pleural normal. Este hallazgo normal del parénquima pulmonar en el modo M es en realidad muy importante conocerlo, porque se pierde este signo de la playa, perdemos este patrón granular, ¿no?, de puntos de arena, ¿no?, debajo, ¿no? Quedan unas líneas en toda la imagen, que pasaría a ser el signo del código de barras, que es muy característico, ya lo vamos a ver más adelante, del neumotórax. Entonces, si nosotros tenemos en el modo M este signo, que es el signo de la playa, donde vemos a la arena debajo de la línea pleural, pero si vemos a un paciente con distrés respiratorio, quizás no pasa muy vesicular en un campo del hemitórax izquierdo, derecho, no sé qué sé yo, y vemos que se perdió esta estructura en el modo M del signo de la playa, pero vemos esas líneas, ¿no?, que forman horizontales del mar hasta abajo, ¿no?, perdida esos puntitos de la arena, y no vemos líneas horizontales hasta el final de la pantalla, nosotros ya estamos hablando del signo de código de barras, y hablaremos de neumotórax, ¿no?, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a las técnicas de evaluación, nosotros sugerimos insonar 6 regiones de ambos hemitórax, ¿no? Trazamos líneas imaginarias, una línea parasternal,
una línea axilar anterior y una axilar posterior, que forman 6 cuadrantes en ambos hemitórax. En total son 12 regiones, 12 cuadrantes que vamos a evaluar entre los dos hemitórax, resaltando las patologías más frecuentes para evaluar, sobre todo en el cuadrante 1 y 2 anterior para neumotórax y patología intersticial, así como algunas consolidaciones, ¿no? El cuadrante 3 y 4 lateral y el 5 y 6 posterior, ¿no? Donde podemos evaluar a patologías como derrames pleurales principalmente, ¿no? También algunas consolidaciones y alteraciones del movimiento del diafragma, ¿no? Entonces, ya existen a nivel internacional protocolos de abordaje con el ultrasonido torácico, ¿no? Así tenemos el protocolo Blue, que es el ultrasonido de emergencia a pie de cama, por sus siglas en inglés, que nos ayuda a diferenciar los distintos tipos de patrones que encontramos al momento de la evaluación del pulmón con la insonación, ¿no? ¿Y cómo vamos nosotros a explorar el tórax en este protocolo? Bueno, tenemos que localizar localizaciones exactas, no óptimas, para diagnosticar determinados tipos de patología, ¿no? Y establecer básicamente 3 puntos de análisis en cada hemitórax. Entonces se debe de colocar ambas manos sobre el tórax del paciente, como observan en la imagen, ¿no? El dedo meñique por debajo de la clavícula y la mano inferior justo debajo de la mano superior, ¿no? Excluyendo los pulgares. Entonces el punto blue superior se encuentra en el centro de la mano superior. Básicamente buscamos patrones de aireación normal, como también atelectasias, ¿no? Neumotórax, consolidaciones, ¿no? Y ver si es que el sliding pulmonar o el desplazamiento de la pleura, ¿no? Es bilateral. Esto nos indica, al hacer la insonación y vemos que el sliding de la pleura es bilateral, nos indica, por ejemplo, que un paciente está intubado al momento de la intubación y al hacer rápidamente la insonación. El punto blue inferior es en el centro de la palma inferior, ¿no? Y buscamos lo mismo que en el punto blue superior. Pero, ¿qué pasa si ya nosotros nos vamos al punto PLAPS? Ese es el punto PLAPS, ¿no? Se refiere al diagnóstico del síndrome alveoli pleural, que es ya posterior, en la parte posterior, ¿no? Y se forma a partir de la línea horizontal que continúa el punto blue inferior, ¿no? Y se une con la línea vertical que continúa en la línea axilar posterior. Básicamente acá vamos a buscar lo que son derrames pleurales, ¿no? Entonces, bueno, ya en el algoritmo que nos presenta este protocolo, que lo utilizamos bastante en ecografía pulmonar, primero evaluamos si es que hay sliding pulmonar, ¿no? Sliding pleural, ¿no? En el deslizamiento de la pleura. Y encontramos en realidad varios patrones. Empezando con la evaluación del deslizamiento pulmonar en cada ciclo respiratorio, vemos que tenemos deslizamiento pulmonar presente, algo de deslizamiento pulmonar o deslizamiento pulmonar abolido. Entonces, de izquierda a derecha, en el cuadro observamos que con deslizamiento pulmonar presente primero se ve el patrón B, ¿no? Que son más de 3 líneas B presentes, nos traduce edema agudo de pulmón y patrón intersticial, ¿no? El otro patrón con sliding pulmonar, con líneas A presentes, que les había mencionado, y líneas B, menos de 3, obviamente, es un patrón anormal, ¿no? Entonces, ya tenemos al patrón B, el patrón A, que es el normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a este patrón A se le agrega visualización de venas y arterias intraparenquimatosas? Ya nos estamos pensando o sospechando que es un consolidado alveolar y hay un derrame pleural en el punto PLAPS posterior, como les había mencionado, según la región de insonación. El otro patrón es el patrón tipo C, donde vemos que hay algo de deslizamiento pulmonar, ¿no? Y encontramos generalmente una pleura enferma, mordida, ¿no? Generalmente este patrón tipo C se asocia a lo que es efusión pleural, ¿no? A derrame pleural. Y el punto de evaluación siempre es en la parte posterior, ¿no? Cuando ya tenemos ausencia completa del sliding pulmonar, ya está abolido el sliding pulmonar, nosotros tenemos a los patrones A' y B'. El A' nos está hablando ya de un patrón alveolo intersticial donde vemos múltiples líneas B. Y a diferencia del patrón B, ¿no? Este patrón A' de múltiples líneas B, estas múltiples líneas B van a ser coalescentes. ¿Qué quiere decir? Son confluentes, o mejor dicho, están muy juntas, ¿no? En realidad tendrían que estar menos de 3 milímetros, a diferencia del otro patrón con mayor de 7 milímetros entre línea B y línea B.
¿no? Igual el patrón B', ya hablamos ya de un patrón también de neumonía, ¿no? Igual podemos hablar de un patrón de neumotórax en el patrón de A', ¿no? Bueno, acá tenemos entonces la ecografía pulmonar, donde vamos a ver a dos patrones, el patrón del primero, el pulmón normal, ¿no? El tipo A, ¿no? Imágenes en tiempo real, con zonas hipoecogénicas, que son las sombras acústicas que vienen a hacer las costillas y forman la imagen del ala de murciélago. Líneas A horizontales, donde también hemos visto, ¿no? Pero también tenemos más de 3 líneas B, como vemos ahorita, ¿no? Y lo más resaltante es que desaparecen las líneas A, o sea, las líneas horizontales. Son un patrón de edema intersticial o tipo B, que nos indican ya una patología del parénquima pulmonar, ¿no? Acá tenemos, en este video vamos a ver la representación del patrón tipo C o pulmón colapsado, ¿no? Donde se ve el diafragma, el hígado hacia el lado izquierdo, el pulmón en forma de una lengüeta colapsado, también llamado signo de la medusa, le llaman, ¿no? Por la forma del pulmón. Y alrededor es el espacio pleural que está lleno de líquido, y si se fijan, el parénquima pulmonar se ve hepatizado porque asemeja el tejido hepático cuando se le hace la ecografía en esa zona, característico de una consolidación tipo neumonía, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación del parénquima pulmonar y encontramos alteraciones, tenemos líneas B y el patrón de consolidación. Solo múltiples líneas B sin líneas A, habíamos dicho, la pérdida de aireación pulmonar, ¿no? Nos traduce edema intersticial, y cuando hay demasiadas líneas B confluentes, o sea, está muy juntas, ya es edema tanto intersticial como edema alveolar, ¿no? Y en el patrón de consolidación nosotros podemos encontrar atelectasias, neumonías, contusiones, tumores, o sea, la consolidación no solo es neumonía, ¿no? Que antes eran difíciles de distinguir entre unos y otros, pero ya revisiones actuales nos mencionan que sí se encuentran criterios discriminativos entre estos, como los que propuso el grupo de Liechtenstein, que encuentran broncograma aéreo dinámico para la neumonía y broncograma aéreo estático o adinámico para la atelectasia, ¿no? Basándose básicamente en el cambio de más de 1 centímetro en la longitud de la línea hiperecogénica con los movimientos del ciclo respiratorio, ¿no? Siendo preciso no modificar el plano de la exploración, o sea, la insolación tiene que ser en el mismo lugar. Otros autores describen irregularidades en el Doppler color, es un poco más complejo, ¿no? Con la vasculatura pulmonar cuando se trata de las neumonías, ¿no? En estas imágenes tenemos edema pulmonar y líneas B colas de cometa múltiples que se visualizan, 4 en total en la figura de la izquierda, y un patrón de consolidación semejante al tejido hepático. Esto se llama hepatización pulmonar, ¿no? Con colapso pulmonar, ¿no? Bueno, entonces, si lo vemos de la parte anatómica y no de la evaluación por el sliding pulmonar, tenemos dos patrones de distribución anatómica. Uno de bronconeumonía, donde es periférico, ¿no? Es mucho más periférico el compromiso pulmonar, y un patrón de neumonía lobar, donde todo el lóbulo está afectado, ¿no? Acá vemos en la figura de la izquierda un patrón de consolidación, ¿no? También denominado hepatización pulmonar, donde tenemos broncograma líquido y broncograma aéreo combinado. Este es típico cuando abarca todo un lóbulo, dando una neumonía lobar. En cambio, tenemos en la figura de la derecha un patrón bronconeumónico más periférico, donde vemos una zona superior, ¿no? Con consolidación, vemos a la pleura que está mordida, que es característico del periférico, y vemos cómo se suma el broncograma aéreo un poco más abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ya vamos a aplicar la ecografía como utilidad, ¿no? Para la evaluación en cuidados críticos pediátricos, ¿no? Nos dicen que en cuanto a la utilidad clínica de la ecografía pulmonar, podemos utilizarla para el reclutamiento pulmonar, que se hace frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y mucho más en el adulto. Bueno, básicamente en aquellos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. Es por ello que debemos conocer los distintos patrones que ya los hemos mencionado, pero también los vamos a mencionar en estos protocolos. Habíamos mencionado ya las líneas A, que son horizontales, ¿no? En la aireación pulmonar normal, múltiples líneas B verticales, más de 3 en cola de cometa, y ausencia de líneas A. Ya nosotros ya podemos estar pensando en que van a representar pérdida moderada de la aireación pulmonar normal,
así como coalescencia intensa, o sea, ya cuando las líneas B están muy juntas, ¿no? O sea, ya son confluentes las líneas B, que esto representa una pérdida intensa de la aireación pulmonar. Y un patrón C, que ya lo habíamos mencionado, que es un patrón colapsado, ¿no? Donde observamos efusión pleural asociada, y en algunos casos, como habíamos dicho, con broncograma aéreo adinámico o estático, que nos traduce un tipo de atelectasia, ¿no? Entonces, sabemos que el paciente sometido a ventilación mecánica es un paciente que en realidad sufre cambios, no solo en la parte respiratoria, sino en la parte hemodinámica. No solo este paciente, cuando se le aplica lo que es las maniobras de reclutamiento a través del PEP, se va a acentuar básicamente los cambios, como son disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo, así como el volumen sistólico también cae, ¿no? Esto ocasiona caída de la presión arterial sistólica. Y el riesgo de las complicaciones al hacer esto es muy alto, como neumotórax o traumatismos no intencionados, que son muy altos, ¿no? Para poder evitar y hacer daños, no vamos a ayudar de esta tecnología, de esta herramienta, ¿no? Pero también nos vamos a ayudar de las curvas del volumen presión en el ventilador mecánico, así también como la gasometría arterial. Pero la oxigenación, o sea, la presión arterial de oxígeno en una gasometría no puede ser evidente de manera inmediata, tienes que esperar tiempo hasta que te traigan el resultado. Lo mismo con la tomografía pulmonar que necesitamos para ver cómo va el paciente. Es aquí donde entra a tallar la ecografía para el reclutamiento pulmonar, ya que las imágenes de los patrones que nosotros vamos a observar en la insonación de la ecografía, por cada aumento del PEP son en tiempo real, y así podemos evitar complicaciones en nuestros pacientes, ¿no? Bueno, este es uno de los protocolos en el 2010 donde se demuestran la utilidad de la ecografía para reclutar en la ventilación mecánica. Entonces sabemos que la ecografía pulmonar en los niños críticos es importante para evaluar y hacer monitoreo del síndrome alveolo intersticial, de la consolidación pulmonar, neumonía, neumotórax, de los derrames en la parte posterior, pero también es una herramienta no invasiva, fácil y útil para determinar el reclutamiento pulmonar en la ventilación mecánica. Entonces, bueno, acá tenemos este estudio prospectivo de 36 pacientes con una injuria pulmonar aguda y 10 que tenían PARS, ¿no? Básicamente se comparó las curvas en el ventilador mecánico, y fueron las curvas de volumen y de presión, ¿no? Al momento de realizar la ecografía con el PEP en 0, luego con el PEP en 15. Y se encontraron a través de un score de reaeración, ¿no? Que se utilizó para ver el pulmón reclutado, o con pérdida de reaeración, o sea, el pulmón no reclutable, ¿no? Se encontraron cuatro patrones, básicamente, al hacer la ecografía, ¿no? Que se utilizaron para definir un cierto puntaje, ¿no? La letra N es el patrón de pulmón normal, con normal aireación, ¿no? Encontraron otro patrón que es con la letra B1, que son líneas B múltiples y pueden ser regulares, separadas más de 7, o sea, no hay coalescencia todavía, ¿no? Más de 7 milímetros. Y también se encontró el patrón tipo B2, ¿no? Son múltiples ya coalescentes, es un patrón donde ya confluyen las líneas B, son menos de 3, están más juntas, ¿no? También se encontró un patrón tipo C, como ya lo habíamos mencionado en los otros protocolos, es un patrón de un pulmón colapsado, es un patrón que se asocia a efusión pleural, ¿no? Un patrón que inclusive podemos encontrar en consolidaciones como la neumonía, una atelectasia, ¿no? Entonces, también nos mencionan cómo se realizó este estudio. Bueno, se evalúan estos 4 patrones básicamente en las 12 regiones de ambos hemitórax, de los ambos campos pulmonares, antes de aplicar el PEP15 y después de aplicarlo. Eso nos va a arrojar un puntaje según el cuadro y el patrón que representa cada región. Entonces, si presenta igual o mayor, ¿no? de 8 puntos, está asociado básicamente a reclutamiento inducido por un PP mayor a 600 mililitros. O sea, mientras más sea el puntaje, más mililitros de reclutamiento pulmonar va a tener ese pulmón, ¿no? Y si es mayor o igual a 4 puntos, ¿no? Refieren de que estaba entre 75 y 450 mililitros. Lo que sí mencionan
es que este puntaje iba de la mano con el aumento de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Que es un marcador importante para el reclutamiento pulmonar, ¿no? Y en el score, mientras más presentaba puntaje, quiere decir que había más reclutamiento pulmonar en el pulmón, ¿no? Básicamente, este estudio era para eso, para ver cuánto en volumen en mililitros podría reclutarse el pulmón, ¿no? Y nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos arriba en la primera imagen a un patrón de consolidación que pasaba a un patrón normal, ya aplicando ya el reclutamiento pulmonar con PEP. Como vemos cómo cambian los patrones, ¿no? De un patrón de consolidación que pasa a ser un patrón normal, como se ve en las figuras de arriba. En la segunda imagen, un patrón de consolidación o un patrón alveolo intersticial tipo B2. En la tercera vemos que ya un patrón de B1 de colas de cometa, ¿no? Pasa a un patrón normal inclusive. Y en la cuarta imagen un patrón B2, ¿no? Están juntas las líneas B muy juntas, ¿no? De neumonía, de colas de cometa, ¿no? A un patrón B1, ¿no? Líneas múltiples y irregulares, pero separadas más o menos 7 milímetros, como había mencionado, de un B2 a un B1. Y vemos cómo van cambiando, ¿no? Toda esta evaluación, luego de aplicar el reclutamiento con el PEP en la ventilación mecánica, nos hace pensar de que la ecografía pulmonar es muy útil como herramienta tecnológica en este tipo de pacientes, ¿no? En ventilación mecánica, que necesitan reclutamiento pulmonar, ¿no? Bueno, y es así que les muestro cómo nosotros hemos utilizado para reclutar un paciente guiándonos con ecografía, ¿no? Ahí tenemos un patrón de consolidación, como estamos viendo. Estamos empezando a elevar el PEP, se ve todo hepatizado, ¿no? No hay desplazamiento. Paulatinamente comienza a airearse esta zona. A los lados tenemos a las costillas y su sombra acústica, arriba el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, ustedes miren la evolución. Volvemos a insonar, ya tenemos que el broncograma y la consolidación comienzan a desaparecer y comienzan a aparecer colas de cometa hasta el final de la pantalla, ¿no? Un patrón de edema intersticial, ahí se ven las colas de cometa, se está normalizando el pulmón y ojo que se están haciendo visualización en la misma zona de insonación. Fíjense que ya tenemos a la pleura un poco mordida porque aún es un pulmón enfermo y, bueno, están apareciendo las colas de cometa hasta el final. Todo esto en 15 segundos de maniobra con PP altos. Tenemos que ver mejoría en ecografía con los cambios de los patrones en la insonación en el mismo lugar y podremos decir si es que es un pulmón reclutable o no reclutable, como acabamos de ver en este video, ¿no? Entonces, otra manera ya de mencionar la manera de utilizar la ecografía pulmonar es haciendo un cribado de las complicaciones de la ventilación mecánica, como son a través de un barotrauma y también la colocación de un CVC, ¿no? Es por eso que hablamos de la más importante y la que nosotros tenemos que reconocer, porque inclusive puede causar inestabilidad hemodinámica en nuestros pacientes, ¿no? Que es el neumotórax. Muy importante saber reconocer un neumotórax en un paciente en ventilación mecánica o no en ventilación mecánica. Igual podemos reconocer un neumotórax con una ecografía pulmonar, ¿no? Entonces, para nosotros poder evaluar un neumotórax, hacemos la ecografía en la pared anterior, como lo había mencionado. Y en el modo B vamos a visualizar si hay ausencia o no del sliding pleural, ya que en la discontinuidad de este deslizamiento encontraremos un signo patagnomónico del neumotórax, que es el punto pulmón, que es el gol estándar para diagnosticar esta patología. Ojo que al poder visualizar ya líneas A, si es que nosotros vemos líneas A en la zona de insonación, ya nos descarta que haya neumotórax, porque esto nos va a traducir a aireación normal en el parénquima pulmonar, ¿no? Si es que vemos líneas A. Entonces, acá, bueno, en la imagen, primero normal, recordemos, ¿no? Las costillas a los lados, ajusto la profundidad y mi orientación del transductor. Observo la línea pleural y su deslizamiento, ¿no? Vemos en el modo M, líneas horizontales equivalen a las rayas, ¿no? Que estamos viendo ahí, línea pleural, la más hiperecogénica, y por abajo en este parénquima equivale a la arena de la playa, ¿no?
Pero ya vemos cómo se altera todo esto, como les había dicho, y en esta otra imagen observamos ya la pérdida del sliding pleural o la discontinuidad en un punto donde sí hay deslizamiento y en el otro no, ¿no? En este quiebre decimos que se encuentra el punto de pulmón, en este quiebre de la continuidad del sliding. Ya en el modo M solo observamos rayas hasta el final, ya desapareció la arena, como les había comentado al principio de la exposición. Ya en el modo M solo observamos las rayas, ¿no? Es el famoso signo, código de barras en el modo M. Igual en el modo B, como estamos viendo ahorita, vemos la discontinuidad de lo que es el sliding de la pleura, ¿no? Entonces, ya acá en este otro video visualizamos el punto pulmón claramente. Observen el deslizamiento de la pleura en una zona y en otra zona no vemos deslizamiento. Este signo, como les dije, es patagnomónico del neumotórax, ¿no? Se ve claramente ahí la discontinuidad del sliding. Bueno, otra aplicación de la clínica, aplicación básicamente que usamos, ¿no? en UCI pediátrica, de la ecografía, es el destete de la ventilación mecánica, que es muy importante. La etiología, cuando tenemos dificultades para el destete de la ventilación mecánica, es multifactorial, es múltiple, ¿no? Ya que el 20 a 30% de los pacientes intubados que están en destete son de difícil destete, ¿no? Es difícil sacarlos. Y por eso es importante identificar las causas y que sean causas reversibles, ¿no? Es por eso que nos ayudamos de la ecografía, ya que una telectasia, ¿no? Un neumotórax, no sé, un diafragma miopático, lo vamos a poder detectar a través de la ecografía, como les he mencionado, ¿no? Y nos va a dar indicios para ver si nuestro paciente tolera el destete del ventilador mecánico o no lo tolera, ¿no? También mencionamos a este protocolo, ¿no? El protocolo Radius, que se centra básicamente en 4 componentes, pero yo voy a hablar uno de los 4 componentes. La evaluación de la vena cava inferior, ¿no? Para ver la colapsabilidad, en este caso, una ecovisión, que todos tenemos que tener presente, que es muy importante, es ver la parte hemodinámica a través de la ecovisión, ver el sliding pleural y, por último, identificar derrames pleurales. Protocolo, ¿no? Acá mencionan una fórmula para cuantificar el líquido pleural, ¿no? El volumen es igual a 20 por la distancia de la pleura parietal a la pleura visceral en mililitros, ¿no? Nos va a dar un aproximado de cuántos mililitros tiene de fusión pleural, ¿no? Y bueno, con la ecografía también podemos, hacemos evaluación de la debilidad y la expulsión diafragmática. El uso del respirador, ustedes saben que nos produce disfunción diafragmática y prolongación de la ventilación mecánica. Los estudios de conducciones nerviosas o la evaluación radioscópica es una evaluación del diafragma compleja y poco rápida que ya pasaron de moda, ¿cierto? Entonces, acá también entra a tallar lo que es la ecografía pulmonar, ¿no? Se utiliza como método no invasivo, rápido para medir la función diafragmática, evaluando lo que es la excursión diafragmática y el índice de respiración superficial rápida, que nos da predicción de pacientes con alto riesgo a fracasar en la extubación, ¿no? Y es así que, bueno, en este primer video vemos el diafragma, ¿no? El hígado, y hacia la parte de la izquierda está el pulmón, ¿no? Cuando el paciente inspira, se ensancha el diafragma, se ve un buen ensanchamiento, incluso esto se puede medir, es un paciente normal, la contractividad normal del diafragma, ¿no? En el segundo video que les voy a mostrar tenemos ya a la pleura, ¿no? Tenemos al peritoneo, al hígado, al pulmón, y el ensanchamiento del diafragma es mucho menor cuando se tiene un paciente ventilado, ¿no? Recordemos que un paciente en ventilación artificial es un paciente en ventilación a presión positiva, y el ensanchamiento del diafragma es mucho menor, ¿no? Entonces, ya podemos ver nosotros cómo disminuye el paciente en ventilación mecánica, lo que es la contracción del diafragma, ¿no? A diferencia del paciente que les mostré en el video 1. Y en este tercer video vemos que el diafragma por la parte inferior está con líquido ascítico, líquido pleural, no hay ensanchamiento, no se contrae. Entonces vemos la diferencia en los tres distintos casos que les estoy presentando, ¿no? Bueno, como ustedes saben, las causas de disminución del movimiento del diafragma son múltiples. Pueden ser neurológicas, central, periférica, injurias traumáticas del nervio frénico por colocación de CBC sobre todo el lado izquierdo,
posoperados cardíacos, ¿no? Y en niños en ventilación mecánica se da frecuentemente relacionado al uso prolongado de relajantes musculares, ¿no? En el caso de niños con becuronio en infusión, a veces tenemos que relajarlos, pero pasan las 72 horas y ya tienen riesgo de miopatía, ¿no? Del diafragma. Vemos en la ecografía del diafragma, observamos en el cuadro A una ecografía normal en los dos modos arriba, ¿no? El modo B, generalmente ubicado entre la octava y la décima costilla, donde observamos el movimiento del diafragma, y el modo M vemos cómo excursiona ya, o sea, forma ondas en la inspiración, ¿no? Forma una curva hacia arriba y en la expiración se aplana. Y en la figura B vemos a un diafragma sin movimiento, no se ensancha, ¿no? En el modo M se ve una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que no está formando excursión, ¿no? Es un diafragma miopático, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ambos videos en la izquierda y en la derecha que les voy a mostrar cómo vemos cómo el músculo diafragma se contrae en cada ciclo respiratorio, ¿no? Hemos observado acá, por ejemplo, en el lado derecho se contrae mucho menor que en el anterior video, ¿no? En el lado izquierdo. Cuando colocamos el modo M, nosotros básicamente es para ver la excursión diafragmática, ¿no? Según los estudios actuales, esta excursión con menos de 10.5 milímetros, algunos estudios y otros estudios con menos de 11 milímetros, ya estamos ante un riesgo grande a que el paciente falle en la extubación. Y generalmente nosotros podemos hacerlo con la ecografía, midiendo la excursión diafragmática, cuando el paciente se encuentra en modo espontáneo, ¿no? De la ventilación mecánica, sea tubo en T o sea en CIPAP, ¿no? Bueno, como les estaba diciendo, hay varios estudios que nos indican que un parámetro seguro como predictor de falla de extubación a través de la ecografía diafragmática es la medición de la excursión diafragmática, que tiene que ser mayor a 10.5 milímetros, otros estudios mencionan 11 milímetros, ¿no? Esto nos indicaría que el paciente tiene buena contractibilidad diafragmática y podría tolerar un destete de la ventilación mecánica. Como les vuelvo a repetir, esto se hace en un paciente que ya está en un modo espontáneo, ¿no? Bueno, ya hablando, ¿no? En cuanto a lo que es este contexto en el cual estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Se ha resaltado mucho más la utilidad de la ecografía pulmonar, ¿no? En términos de disponibilidad, en términos de bajo costo, en rápida capacitación del personal, de facilidad del uso de la ecografía y una elevada sensibilidad del examen. Los hallazgos que vamos a encontrar en realidad son similares a las patologías ya mencionadas anteriormente, ¿no? Sin embargo, sí existen unas características que nos permiten diferenciar a las infecciones del COVID-19, como es que en el COVID-19 nosotros vamos a encontrar múltiples líneas B, pero en ambos campos pulmonares. O sea, nosotros vamos a insonar a un paciente con COVID-19 en ambos campos y vamos a ver múltiples líneas B, o sea, paciente con patrón intersticial, ¿no? Bueno, se observa un patrón anormal en el pulmón bien aereado, como yo les había dicho, ¿no? Que va cambiando, como vemos acá en la figura, va cambiando los patrones, ¿no? Se va haciendo un patrón anormal, a un patrón B1, a un patrón B2 con líneas múltiples ya más juntas, más coalescentes, ¿no? Y disminución del sliding pleural. Todo esto conforme el paciente se va deteriorando, se va agravando, ¿no? Ya cuando el paciente se encuentra en estado crítico y la aireación pulmonar se encuentra ausente o es mínima, nosotros podemos encontrar ya broncograma aéreo, asociamos a broncograma aéreo, podemos encontrar consolidaciones asociadas a efusión pleural o derrames grandes, ¿no? Fíjense que todos estos hallazgos en realidad fueron comparados con las alteraciones tomográficas de los pacientes en sus respectivas localizaciones de insonación y donde estaban también en los lóbulos afectados, ¿no? Entonces vemos que el ultrasonido nos brinda beneficios desde el diagnóstico del compromiso pulmonar, ¿no? Hasta el monitoreo de nuestros pacientes en las unidades de emergencia, ¿no? En las UCIs. Pero debemos de estar conscientes que carecemos todavía de evidencia sólida que nos respalde la toma de decisiones basada solo en el ultrasonido. No, tenemos que nosotros agregar exámenes complementarios, en el caso del COVID-19, una tomografía, la clínica, ¿no? Todo eso suma. No solo podemos basar
la toma de decisiones en el uso del ultrasonido, ¿no? Aún no ha salido nada específico. Acá tenemos un estudio observacional multicéntrico, ¿no? En varios hospitales de Estados Unidos y de Europa en el 2021, donde utilizamos ya la ecografía pulmonar para el diagnóstico temprano de neumonía por COVID-19 en pacientes con clínica sospechosa de COVID-19. Entonces, acá lo mismo que les estaba comentando, ¿no? Mostraron distintos tipos de patrones. Fíjense que es común en ambos hemitórax hallar las líneas B múltiples coalescentes, o sea, ya es un patrón B2, ¿no? Y cómo hay ausencia de líneas A, o sea, las líneas A se borran, las que son horizontales, como les estaba repitiendo, asociados incluso en algunas zonas a patrón de consolidación, ¿no? Asociados a falta del sliding pleural, ¿no? Y asociado a broncograma aéreo, que puede ser dinámico en el caso de la neumonía o adinámico en el caso de la atelectasia, ¿no? Cuanto más hallazgos anormales encontremos, más alta es la probabilidad del paciente tenga COVID-19 y ver también el deterioro del paciente, ¿no? Bueno, en cuanto a las conclusiones de esta exposición, bueno, el ultrasonido es una herramienta importante en la evaluación del paciente crítico pediátrico ventilado. Las patologías pulmonares donde se utiliza el ultrasonido torácico, como son el reclutamiento pulmonar, ¿no? Ver neumotórax, ver derrames, ver la función del diafragma, la búsqueda de causas de la falla de la extubación, ¿no? Atelectasias. Se puede diferenciar muy bien una atelectasia de una neumonía viendo el broncograma aéreo, si es dinámico o adinámico. Es un plus también como una herramienta para el monitoreo de pacientes con COVID-19 y ver su evolución, ¿no? Aún nos falta en realidad mucho por investigar en este campo clínico y las utilidades realmente de la ecografía pulmonar, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna pregunta, gracias por haber escuchado la exposición. Muchas gracias, doctor Martínez. Sí, tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Uno de ellos es, ¿qué tipo de transductor utilizamos al evaluar el tórax pediátrico y cómo nos ubicamos al momento de insonar con el ultrasonido? Bueno, la elección del tipo de transductor depende en realidad de la profundidad a la que nosotros queremos insonar, ¿no? Y en los pacientes lactantes, los pediátricos pequeños, nosotros necesitamos frecuencias bajas, ¿no? En realidad no vamos a necesitar estas frecuencias bajas, ¿no? Porque las frecuencias bajas son para profundidades zonas mucho más profundas en la insonación, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, como son ventanas adecuadas en lactantes pequeños, en niños pediátricos, son más zonas superficiales en las cuales uno puede ver claramente el sliding pulmonar, el parénquima pulmonar. Es por eso que nosotros podemos utilizar transductores lineales, ¿no? Con frecuencias altas para ver zonas superficiales tranquilamente en este tipo de niños, pero ya nosotros utilizamos transductores convexos cuando ya son niños mucho más grandes o quizás sean niños con obesidad, donde nosotros con el transductor lineal no alcanzamos una cierta profundidad y necesitamos el transductor convexo para poder alcanzar, visualizar mejor el parénquima pulmonar, ¿no? Con frecuencias mucho más bajas que alcanzan profundidades más en este tipo de pacientes, ¿no? Y en cuanto a lo que es la posición del transductor, si ustedes se han fijado en todas las láminas y los videos que mostré, las costillas hacen una sombra, ¿no? Que inclusive les dije que hacen un signo, el signo del murciélago. Entonces, si nosotros ponemos el transductor en perpendicular a las costillas, nosotros ya estamos originando esas sombras. Y el transductor perpendicular a las costillas es lo que a nosotros nos va a dar varios datos para ver la evolución de los pacientes, ver qué hallazgos encontramos.
y todo lo demás que he explicado, ¿no? O sea, el transductor tiene que estar perpendicular a las costillas para ver todo lo que he mencionado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor, por su explicación. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo diferenciamos los patrones B en las patologías del tórax pediátrico si ambos tienen múltiples líneas B que traducen edema intersticial? Ya. Bueno, con respecto a estos dos patrones, es cierto que los dos tienen múltiples líneas B, ¿no? Los dos van a presentar más de 3 líneas B, porque menos de 3 en la insonación de la ecografía pulmonar, eso nos traduce un pulmón normal cuando hay líneas A, pero ya cuando hay más de 3, sí es un patrón tipo B. La diferencia está en la distancia entre estas líneas B, ¿no? Y la patología que nos va a traducir cada uno de estos dos patrones, ¿no? En lo que es el B1, la distancia entre una línea B y otra en el B1 es más de 7 milímetros, ¿no? Y nos traduce edema intersticial. Pero ya cuando es un patrón B2, esta distancia ya no viene a ser 7 milímetros, se va a cortar, o sea, va a ser menos de 3 milímetros. Es por eso que se llama un patrón B2 coalescente o confluente, porque las líneas están más juntas. Esa es la diferencia o la característica principal entre esos dos tipos de patrones, B1 y B2. El B1 nos traduce solo edema intersticial, pero el B2, cuando ya son coalescentes, ya están más juntas, menos de 3 milímetros, ya nos está traduciendo edema intersticial y edema alveolar, esos dos, ¿no? Bueno, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Que hay entre esos dos patrones para no confundirnos, porque en realidad tenemos que sabernos los 4 patrones, el patrón A, que es el normal, el B1, el B2 y el patrón C, que es el patrón del pulmón colapsado, ¿no? El B1 y el B2 ya les estoy explicando, y el patrón A normal, no hay que olvidarnos que si nosotros vemos en la insonación líneas A, que son el reflejo de la línea pleural, ¿no? Paralelas, equidistantes, nosotros ya estamos traduciendo ya un pulmón sano, bien aireado, un pulmón normal. ¿Ya? Con eso no nos preocupamos. Ya cuando empiezan a aparecer múltiples líneas B y borran esas líneas A, ya nos empezamos a preocupar. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Tenemos una pregunta que dice, ¿en qué momento de la ventilación mecánica de nuestro paciente podemos aplicar una ecografía diafragmática para medir su excursión diafragmática? Ya. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero primero tenemos que recordar que la excursión diafragmática en realidad es el desplazamiento del músculo diafragma durante cada ciclo respiratorio, ¿no? Y que se visualiza básicamente en el modo M, no en el modo B, sino en el modo M. Y la aplicación tiene un objetivo específico, que es diferenciar si los movimientos del diafragma son por el paciente o por la presión positiva que está generando el ventilador mecánico. Y para poder ver esta diferencia, el paciente tiene que encontrarse en modo espontáneo, o sea, ya no tiene que estar en modo SIM, tiene que ya estar en modo espontáneo el paciente, ya sea en tubo en T o ya sea en CIPAP, pero el paciente tiene que estar en modo espontáneo. Y ojo que también nos ayudamos con hay un score, hay un Lung Ultrasound Score, es el LUS en inglés, Lung Ultrasound Score, ¿no? Es un score que si nos da básicamente menos de 14 puntos en este score, en ventilación espontánea nosotros podemos decir que el paciente podría tolerar una ventilación, pasar de un SIN a ventilación espontánea cuando hacemos la excursión diafragmática. Y inclusive nos menciona este score que si el score es menos de 5 puntos, el paciente podría tolerar una extubación, ¿no? Es como para añadir un plus a esta pregunta, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sí, yo he hecho insonaciones hace poco a pacientes que estaban en SIM y estaban en destete de sedación, ¿no? Y no había mucha excursión diafragmática, ¿no? Pero obviamente tenemos que hacer seguimiento de los pacientes, cuando ya están en dosis mínimas o ya están traslapándose, ¿no?
en pacientes que llevan más de 5 días con fentanilo, midazolam, y ya están ya en el traslape, ¿no? Para evitar el síndrome, el riesgo de la abstinencia, vemos cómo empieza ya a tener excursión diafragmática, pero lo ideal es que se haga esta insonación en lo que es el modo espontáneo de la ventilación, ¿no? Antes de ser extubado. Sí. Gracias, doctor, por la explicación. Y la última pregunta, nos dicen si existe alguna escala aplicada a la ecografía pulmonar. Bueno, sí. Hay algunos protocolos, sobre todo en adultos, ¿no? Que tenemos varios scores o escalas, ¿no? Para la utilización de la ecografía pulmonar, pero en las últimas revisiones, inclusive en estas revisiones de artículos que hablan sobre el uso de la ecografía pulmonar en el COVID-19, ya se trabaja con este score en particular, que es el LUS, el Lung Ultrasound Score, LUS, ¿no? Lung Ultrasound Score, ¿no? Y este Lung Ultrasound Score que se está utilizando, ¿no? En la insuficiencia respiratoria en los pacientes con COVID-19, básicamente lo hacen para hacer monitoreo y para ver la evolución de la enfermedad, ¿no? Este score nos presenta los 4 patrones que ya les he mencionado, ¿no? El patrón N normal, el B2, el B1 y el C, que es el pulmón con consolidación, o el pulmón asociado a difusión pleural o broncograma aéreo, ¿no? Entonces, la literatura sí menciona, ¿no? Este score que es muy importante, ¿no? Y el puntaje que en realidad da es un puntaje de 0 a 36 puntos. ¿Cómo es que se hace este score? Se divide al tórax, como les había dicho, en varias regiones, a los 2 hemitórax. En el hemitórax derecho tenemos las 6 regiones que hemos dividido, y en el izquierdo las 6. O sea, en las 12 regiones nosotros vamos a hacer la insonación, y nosotros vamos a tener que ver qué tipo de patrones encontramos en cada región, ¿ya? Dan un cierto puntaje. El patrón normal te da 0 puntos, el patrón B1 te da 1 punto, el B2 te da 2 puntos, y el patrón C, que es el consolidado, te da 3 puntos. Entonces, tú, de acuerdo a cada región que tú vas insonando, vas a ir colocando en este score qué puntaje le das, ¿no? Puedes encontrar en esa región un patrón normal y es 0 puntos, y así vas tú sumando. Lo normal es 0 puntos, que puede ir hasta 36 puntos en la suma de todas estas regiones, y 36 puntos ya nos traduce un pulmón ya muy enfermo, un pulmón condensado, ¿no? Entonces, esto de acá sí nos sirve para ver cómo evolucionan a los pacientes con COVID-19, ¿no? La literatura menciona que debemos de realizarlo en un máximo de 15 minutos. Entre 10 a 15 minutos debemos de hacer este pulmonar, este lung, ¿no? Que es el Lung Ultrasound Score. Este score o esta escala tenemos que hacerla en un máximo de 15 minutos, pero hay revisiones de expertos que mencionan que las personas que ya tienen experiencia con el ultrasonido pueden hacerlo inclusive en 5 minutos, ¿no? Entonces, sí hay scores que ya lo estamos utilizando inclusive en esta pandemia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, para terminar, no sé si tendría alguna recomendación sobre el tema para todos nuestros participantes. Bueno, sí, en realidad creo que nosotros, como unidad de cuidados críticos pediátricos, que ya estamos haciendo lo que es más el uso del ultrasonido, ¿no? Porque es una herramienta, es una tecnología que realmente es portable, es barata, es fácil, es rápida de aprender a usarla. Yo pienso que no solo puede ser para las UCIs, yo pienso que en las emergencias se puede utilizar fácilmente, ¿no? En el manejo de esta herramienta en los colegas pediatras. ¿Por qué? Porque a veces hay decisiones que nosotros tenemos que tomar para bienestar del paciente, ¿no? Por ejemplo, casos en que tenemos a niños con neumotórax a tensión. Simplemente al insonar con un ecógrafo pulmonar, nosotros podemos ya estar tomando la decisión correcta para salvar la vida del paciente, porque a veces la inestabilidad hemodinámica es lo que llega a causar un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio en estos niños. Entonces, es muy importante en esta época, en esta era, ya saber el uso de este tipo de tecnologías, porque nos pueden ayudar a tomar decisiones rápidas para poder, ¿no?, salvar la vida de los pacientes.
¿no? Esa sería la recomendación, sería que todos aprendamos lo básico de cómo nosotros debemos de encontrar los hallazgos normales, ¿no? Usando la ecografía pulmonar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación les da las gracias, doctor, por su gentil participación el día de hoy. Muy interesante ha sido el tema. También agradecemos a todos los participantes del día de hoy y los invitamos al próximo jueves con una nueva telecapacitación. Muy buenas tardes.